Mi nombre es Manuel Taboada, soy uno de los coordinadores docentes del Máster Universitario en Gestión de la Información y del Conocimiento en el ámbito de la salud. Y no sé si el orden ha sido provocado, pero realmente ha tenido una lógica al final por el fondo, porque realmente lo que voy a ver o a presentaros yo a través del máster viene de la mano de lo que os ha presentado el doctor Esquirol. Es decir, no trabajamos la práctica fisioterapeuta en sí misma, ni técnicas que os permitan hacer tratamiento, sino que en definitiva la idea es trabajar recursos tecnológicos que, sin saberlo, a lo mejor sin ser conscientes, pueden hacer que podáis hacer de manera más eficiente, prestar el servicio a vuestros clientes, en definitiva, o hacer en definitiva ese servicio de manera más eficiente. De hecho, es lo que pretende el máster. Efectivamente, la práctica de un profesional sanitario se puede hacer sin uso de la tecnología, pero haciendo uso de la tecnología uno detecta que permite hacer lo mismo que estaba haciendo sin ella de manera diferente, innovar, mejorando la eficiencia muchas veces, quiere decir menos coste o para hacer lo mismo menos tiempo, mejorando sobre todo la calidad de lo que se está ofreciendo en cuanto a posibilidades. Y cuando hablamos de tecnología, no solo hablamos de la tecnología que uno utiliza para hacer tratamiento, para aplicar técnicas, en definitiva, de la que seguro habéis hecho a través de vuestro paso por la universidad o a nivel de las prácticas. Hablamos de ordenadores, hablamos en definitiva de soportes que permiten hacer mucho de lo que se puede hacer de otra manera. Por ejemplo, os decía, pues sí, evidentemente para hacer práctica de fisioterapeuta podéis utilizar equipos lo más sofisticados seguramente, que incluso los que están investigando actualmente, pero no solo eso, incluso parte de la terapia se puede hacer gracias a la tecnología, evitando que el paciente que tiene dificultades de movilidad se tenga que desplazar al centro, pero manteniendo la calidad, porque lo importante al final es que al final todo se haga con un final feliz, que realmente en el menor tiempo posible, obteniendo los mejores resultados, los mejores posibles. Telerehabilitación se le llama, y se puede hacer con medios o mecanismos muy sofisticados, pero no tanto, o sea, con un simple ordenador, con cámara, se puede hacer, estando el paciente en Puigcerdá mientras vosotros tenéis vuestro centro en Sant Cugat. No toda la parte del tratamiento, por supuesto, pero la idea es identificar cuál se puede hacer de esa manera, porque al final quien gana es el paciente, indirectamente quien gana es vuestro centro, quienes ganáis sois vosotros como profesionales. Porque el que en definitiva se siente bien atendido y bien tratado es el paciente, y sobre todo evitando desplazamientos innecesarios, que muchas veces hacen que la experiencia no sea tan favorable. Incluso ahora, con el mundo de Internet, ya sé que no tiene muy buena prensa entre la profesión, el Fisio 2.0, pero es una realidad. Si nos abren la posibilidad de tener contacto con profesionales y con los mejores en una patología concreta, que están en otro punto, en otra parte del mundo, o incluso con los pacientes, mientras yo estoy viajando porque profesionalmente lo tengo que hacer, y tener un espacio donde yo pueda compartir mi experiencia, mis conocimientos, etc. Incluso incluir recursos, cómo aplicar una determinada terapia, cómo hacer una determinada rehabilitación. Esto lo permite, coste cero, realmente se puede hacer con coste cero, y realmente los pacientes ya van equipados con ordenadores en sus bolsillos. El teléfono inteligente no deja de ser un ordenador. Y cada vez más aparecen las aplicaciones para dispositivos móviles, de todos los colores, de todos los sabores, pero en el ámbito de sanitario están aterrizando de manera muy potente y permiten hacer, en definitiva, educar al paciente para que haga determinados ejercicios guiados a través de una aplicación que de manera agradable le está diciendo qué hacer en cada momento. Lo interesante es que esa aplicación va recogiendo lo que hace el paciente, y esa información que recoge os la puede enviar a vosotros y podéis evaluar si lo está haciendo de manera correcta o no tan correcta, sin necesidad de estar allá físicamente. Esto lo permite la tecnología. Se puede hacer, en definitiva, con tecnología o sin uso de ella. Lo que pretendemos a través del máster es precisamente daros herramientas a los profesionales sanitarios, no solo fisioterapeutas, aquí conviven médicos, doctores, conviven enfermeras, logopedas, etc., para que veáis cómo podéis hacer lo mismo que hasta ahora estáis haciendo sin uso de la tecnología, con el uso de la tecnología, y que penséis cómo se tiene que transformar, podéis evaluar cuál es la mejor opción, y penséis en cómo hay que transformar todo y organizar el cambio, que es posiblemente lo que más cueste. Y eso sin ser expertos en tecnología, porque normalmente en ese tipo de proyectos de implantación acostumbran a aparecer normalmente profesionales tecnológicos, con los cuales el que lidera ese cambio, que es el profesional de la salud, tiene que entenderse, tiene que indicarle lo que quiere hacer, incluso tiene que decirle: lo estás haciendo mal, tecnólogo, porque esto no es lo que yo quería. Se siente y está preparado como para poder evaluarle, y se entienden, porque son mentalidades muy distintas. De hecho, muchas veces
observamos que chocan. Yo no soy tecnólogo, ¿eh? Por cierto, tampoco soy del ámbito de la salud. Muy bien, ¿qué es lo que pretendemos realmente con el máster? Pues el objetivo general es precisamente preparar a aquellas personas que son normalmente con un perfil de la salud, en todo su espectro amplio, para que sean capaces de liderar ese tipo de cambios. Muy potentes o no tan potentes. El cambio puede ser muy sencillito y luego os pondré algún breve ejemplo, ahora brevemente os pondré alguno, pero sobre todo no hace falta pensar en tecnología de altísimo nivel con una fuerte inversión. Estamos hablando de recursos que ya estamos utilizando, que habéis utilizado a lo largo de la carrera, pero ver cómo eso se puede aplicar en un contexto de atención a pacientes. Y de manera muy sencilla, ¿eh? Yo puedo estar viéndome con él a través de Skype, ya lo he hecho con mis compañeros, ¿eh? O puedo tener un portal donde, repito, ofrezca esos recursos, están dando valor al centro en el que yo trabajo, al centro a lo mejor al que yo dirijo. Que sean capaces, por tanto, para evaluar si es idóneo o no, sin ser expertos tecnólogos, ¿eh? Incluso pudiendo llegar a implementar todo sin necesidad de tecnólogos. Cuando es muy sofisticado, muchas veces el desarrollo de una app, la programación de un programa, posiblemente implique que intervenga un profesional tecnológico. Por cierto, en el máster también conviven profesionales tecnológicos, ¿eh? Aquellos que de hecho quieren, identifican como oportunidad profesional el poder entrar en ese mundo en el que realmente está entrando de manera muy potente la tecnología, en el ámbito de la salud. No he dicho que es un máster que organizamos conjuntamente desde Gimbernat, pero con la participación muy potente de la Corporación Sanitaria de Partaulí y además en la que colaboran pues, instituciones del ámbito de la salud que tienen mucho que decir, son un referente a nivel de Cataluña. El Fórum CIS, la Fundación TIC Salud, que de hecho es la que lidera a nivel de la administración pública la transformación y la incorporación de las tecnologías en la práctica del día a día de las organizaciones, o por ejemplo, instituciones como Sant Joan de Déu, que es posiblemente de referencia a nivel internacional en el cómo hacer la actividad sanitaria con el uso de las tecnologías, en todas sus posibilidades, ¿eh? No solo teniendo escáneres que permiten hacer prácticas sanitarias muy potentes, sino básicamente a través de pues, telemedicina, teleseguimiento, telemonitorización, y teniendo portales muy interesantes. Bueno, la orientación es 100% práctica, quiere decir que tanto el proceso de aprendizaje como la evaluación se basa en lo que los participantes, los estudiantes, hacen y demuestran que son capaces de hacer. Evidentemente trabajamos desde cero la teoría, pero la idea es que la forma de evaluaros es haciendo que esa teoría la tengáis que aplicar sobre ejemplos reales, casos reales, y que demostréis que sois capaces de afrontarlos con eso. Y así es como evaluamos a los participantes. Por tanto, en el aprendizaje y la evaluación, además que tengáis la oportunidad de conocer de primera mano, y pasan profesionales de altísimo nivel, que os vienen a presentar experiencias que han acabado en éxito o han acabado en fracaso, precisamente de implantación de uso de la tecnología en la práctica del día a día de las organizaciones sanitarias, no solo en el ámbito fisioterapéutico, y eso es importante, pero también. Y la idea es que muchas veces, viendo cómo se hace en un determinado consultorio que no tiene nada que ver con la práctica del fisioterapeuta, yo puedo esa experiencia transformarla y ver cómo se puede aplicar al caso particular de las necesidades de un fisioterapeuta, ¿eh? Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las experiencias de Sant Joan de Déu, que han inspirado mucho los trabajos finales de máster de nuestros estudiantes. El equipo docente 100% está formado por profesionales que vienen sobre todo de organizaciones sanitarias, pero también de tecnológicas, a compartir con los participantes, con los estudiantes, sus experiencias en ese ámbito. Y os diría que básicamente, sí, una parte muy importante de la formación se hace en el entorno de trabajo, a través de las prácticas que son obligatorias y el trabajo final de máster. También es un máster organizado un año, un curso académico. Comienza en octubre y acaba en julio. Desde octubre a febrero se hace la parte presencial, bueno, de hecho, lo que me parece luego os voy a decir, se hace sesiones de viernes y sábado, pero a partir de febrero ya todo se hace en una organización sanitaria, que hemos buscado a partir de vuestras expectativas, qué queréis hacer, qué pretendéis, qué es realmente lo que buscáis, para realmente buscar experiencias en organizaciones que os sean enriquecedoras y a la vez formativas, que os inspiren y os permitan formaros más para luego, en vuestro trabajo final de máster, a partir de lo visto en los módulos generales y en vuestras prácticas, seáis capaces de transformarlo y acabar dándole la vuelta para ver cómo lo aplicáis en vuestra necesidad concreta. Y esto se hace en el entorno laboral, en definitiva. Conviven estudiantes de perfil sanitario y perfil tecnológico. La experiencia nos ha permitido identificar que normalmente los fracasos que se han dado en implantación de tecnologías en organizaciones sanitarias se debe a que
la cabeza, la manera de pensar de los tecnólogos, que tienen algo que decir en esos proyectos, no se entiende demasiado bien con la forma y esquema mental de los del profesional de la salud. Y normalmente quien lidera ese tipo de transformaciones es el profesional de la salud. Bien, es clave el poder desarrollar competencias de entenderse. El tecnólogo dar un paso de aproximación a la mentalidad del sanitario y el sanitario del tecnólogo. Y esa competencia no se aprende teóricamente en un aula, se aprende a través de la práctica, el tener que hacer trabajos y actividades conjuntamente con alguien que viene del polo opuesto, el tecnólogo con el sanitario con el tecnólogo. Es una competencia que queremos provocar que se desarrolle, porque en definitiva es muy importante. Y las sesiones, como os decía, se hacen de octubre, las sesiones presenciales a marzo, viernes todo el día, sábados por la mañana, a razón de 12 horas a la semana. La idea es que después mantenemos el trabajo a través del campus virtual y el contacto desde el campus virtual. Y solo hasta marzo, luego ya es en el centro a través de prácticas y el trabajo final de máster no se hace de manera más autónoma. Las prácticas se pueden comenzar desde el principio, depende un poco del perfil de cada participante. Y la idea es que acumule el número de horas en 1, 2 organizaciones, dependiendo un poquito de esas expectativas que al principio, en octubre, recogemos. Es una labor muy importante. ¿Qué es lo que realmente buscas en este máster? ¿Cómo vas a aplicarlo a tu práctica del día a día? Repito, no vais a ser expertos tecnólogos, pero sí personas suficientemente preparadas como para poder evaluar un tecnólogo y poder liderar un proyecto en el que participe un tecnólogo. 5 módulos, de los cuales 21 créditos son prácticas y trabajo final de máster. Yo no me voy a meter demasiado en los contenidos, aunque los visualizaré. Yo en todo caso puedo pasar a la secretaría la presentación, de hecho está en la página los contenidos. Pero la idea es venir sin conocimiento tecnológico, los que venís del ámbito, os habéis formado en carreras de la salud, por tanto la idea es que veáis la tecnología, repito, sin llegar a ser expertos que han estudiado durante 4 años tecnología. La idea es que tengáis el barniz que os permita evaluar. Luego ya entramos directamente en cómo todo eso se aplica en el ámbito de la salud y cómo se gestiona la información, cómo se extrae conocimiento, que incluso en la práctica y de cada investigación es muy importante. De mucha información ser capaces de extraer aquella que me permite mejorar como profesional. Antes el doctor Escrivá lo apuntaba. Finalmente, una parte muy importante en este tipo de proyectos es el momento en que ya todo se ha diseñado, se ha implementado y hay que cambiar. Y hay que formar, y hay que planificar el cambio, formar a las personas que están involucradas, porque del éxito del cambio va a afectar de manera directa al éxito del proyecto. Por bien que se ha hecho todo lo anterior, si no se hace bien la gestión del cambio, el proyecto acaba fracasando. Quiere decir que el usuario de a pie está utilizando con toda su potencia aquel cambio que se ha diseñado. Las prácticas, como os decía, y el trabajo final de máster. Para que veáis un poquito qué es lo que hacen y quién lo hace, los trabajos finales de máster son, de hecho, la mejor carta de presentación. Lo que voy a mostrar ahora son trabajos finales de máster, temas desarrollados por estudiantes que han hecho una carrera de la salud, enfermeros, médicos, logopedas, entre otros. Y lo que han hecho, apuntándolo, ha sido, por ejemplo, algo que puede ser relativamente útil para un centro fisioterapéutico. En las áreas de enfermería de hospitales hay un problema muy importante, que es la gestión de horarios del personal y permisos, etc. Y diseñar un portal, una herramienta que permitía hacerlo de manera eficiente y tener en cuenta las disponibilidades de todos. No que dependa del criterio de una persona, sino de muchas otras cuestiones. O, por ejemplo, se maneja muchísima información porque, aunque tienen un perfil determinado, trabajan en muchas áreas. Y la información que se comparte, porque son personas que además no conviven, porque están en turnos distintos, pues la información y la experiencia de un profesional es muy importante para mi práctica. Si se la lleva él, se pierde la oportunidad. Si se gestiona de alguna manera informáticamente, es cuando se hace una buena gestión del conocimiento y se aprovecha para la práctica de todos. Y eso requiere de un sistema que lo permita de manera fácil, pues incorporar ese conocimiento y luego que se pueda consultar. No sé si me he explicado, pero fijaos, yo vengo en el turno de 12 de la noche a 8 de la mañana y no me veo con el que viene de 4 a 12, o a lo mejor no me veo, o me veo poquito, pero todo lo que yo gano cada día, y yo aprendo de la práctica en profesión, si lo comparto a través de recursos informáticos, permite que otros muchos se puedan beneficiar, y al revés, eso es lo que permite la tecnología, sin necesidad de forzar algo que no es posible, que es que nos veamos y coincidamos para que yo te explique lo que yo hago y tú me expliques lo que tú haces. Por ejemplo, aplicaciones móviles dirigidas a un determinado paciente.
Estamos hablando de pacientes con diabetes que necesitan de información, recursos para ver cómo reaccionar en determinados momentos, hechas, diseñadas desde la visión de alguien que conoce en profundidad esa patología, esa enfermedad, y que de alguna forma lo que hace es también utilizar y ofrecer lo que se puede ofrecer desde un dispositivo móvil. No todo se puede hacer, pero recursos, temas interesantes. Incluso recoger información que permite luego ser enviada a la aplicación que utiliza el profesional y puede ver si los niveles están dentro de lo adecuado, los umbrales adecuados. Tener mucha información que no se tiene actualmente, en definitiva. Por ejemplo, algo muy interesante diseñado para el Taulí fue una enfermera que trabajaba en la unidad de soporte a lactancia, disculpad, allí también, UCIs para neonatos, y que eso provoca un problema muy importante, sobre todo para las madres que tienen que extraerse leche para que haya reservas, para que cuando el niño necesita leche o la niña se la tiene que aplicar. Detectó de su práctica que había ineficiencias, y de alguna forma diseñó un cambio del proceso y una herramienta sencillita, muy sencillito todo, con simples correos electrónicos, mensajes, todo muy sencillo, que permitía que la madre durmiera lo más posible, que el niño tuviera leche cuando la necesitaba y sobre todo que la leche no se perdiera, no se estropeara, porque tiene una fecha de caducidad. Y por ejemplo, un doctor dedicado al tratamiento precisamente de rodilla, del Taulí, el ver cómo cambiaba todo el proceso de gestión de su atención diaria a pacientes para mejorar lo que estaba haciendo y hacerlo de manera más organizada y coordinada con la historia clínica del hospital, por ejemplo, incorporándolo todo eso dentro de la historia del hospital. Todo eso lo han diseñado y se ha implementado desde la visión, experiencia y a través de lo que aprendieron los participantes, que eran y son profesionales de la salud, no son tecnólogos. Efectivamente, la tecnología, la primera reacción es yuyu, pero realmente, una vez, y vosotros que ya habitualmente estáis trabajando con ella, posiblemente en un contexto profesional, posiblemente el pensar el cómo eso se puede aplicar de manera muy sencillita, y no solo por el correo electrónico, a través del correo electrónico, permite que lo que hacéis lo hagáis mejor, que al final el efecto que provoque sea que la visión y la experiencia para el paciente, que en definitiva es posiblemente lo más importante de todo, sea lo más favorable posible. Al final estáis ofreciendo un mejor servicio como profesionales y en menor tiempo posible y además consiguiendo la calidad de servicio que desea. Eso con tecnología se puede hacer, también sin tecnología, ¿eh? La tecnología facilita. Ojo, que con tecnología se puede hacer al revés y se puede conseguir lo peor. Y aquí lo que pretendemos es que realmente pues, se haga de manera eficiente, que es lo que se pretende dar. Por tanto, fijaos, desde la práctica del tórax a osteopatía, luego hemos visto, bueno, todo eso poco fisioterapeuta pero aplicado al ámbito de la investigación, tecnología, que además ya es irse a otro extremo, que también se puede utilizar en el ámbito de la fisioterapia, por supuesto. De hecho, hay algunos proyectos que se están desarrollando desde el SURF que son muy potentes en el ámbito tecnológico y dentro del máster translacional también, implican uso de tecnología, para hacer experimentos y ver cómo el uso de la tecnología permite conseguir científicamente, puedo evaluar si mejora o no mejora los efectos del tratamiento. En definitiva es complementario, absolutamente complementario. Sí que es cierto que está muy al lado y por tanto que requiere posiblemente de una madurez, de tener una experiencia que... Pero está ahí, es un máster pionero en España. Desde el punto de vista, es realmente el primero que se hizo en España, comienza a haber algo parecido, pero sobre todo pensado para responsables de departamentos informáticos, no para el profesional de la salud, que es lo que realmente donde más cariño le ponemos. Y hasta aquí, básicamente.